Damos las buenas noches a los amigos de Facebook Live y también a los que estamos reunidos a través de Zoom. Vamos a tratar, como Camino de Amor, les presentamos un nuevo tema. Este día, toda la semana, los martes, estamos presentes para darles esta información. A ver, el suicidio. Creo que todos los que estamos atendiendo esta presentación hemos conocido algún caso en nuestro entorno, ya sea familiar o social, ¿no? Un caso de suicidio hemos escuchado y hemos sido conscientes del tremendo dolor que genera esta situación, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar el tema y sobre todo enfocarnos en aquellos puntos que nos puedan servir de reflexión y también de ayuda para que nosotros a su vez podamos ayudar a otras personas para reflexionar en torno a esta decisión tan radical, ¿no? Y tan terrible. ¿Sí? Bueno, vamos a una breve introducción, algunos conceptos acá. Eh, Podemos decir que en principio el suicidio es salirnos de la ley divina, ¿no? Es una infracción, una falta a la ley divina. Y aquel que comete pues el suicidio, como ha cometido una falta, aquel que comete una falta se gana una expiación, ¿no? Una expiación porque no solamente es una infracción a la ley divina, sino también genera un desequilibrio en sí mismo. Y no solamente en sí mismo, sino en el entorno de aquellas personas, sus familias o los seres que lo están a su alrededor y que lo aman, ¿no? Entonces es una cosa bastante seria y complicada, ¿no? Entonces ya estamos hablando en términos de la ley divina, ¿no? La ley de Dios. A ver, en la doctrina espírita, tanto en el libro de los espíritus como en el Evangelio, ellos nos amplían bastante este tema, nos explican la responsabilidad que tiene la creencia en el materialismo, del materialismo en la forma errada que nos hace pensar, ¿no? Los suicidas influenciados por el materialismo piensan, ¿no? Que no existe pues algo más allá de la muerte, ¿no? Que todo es únicamente lo que existe, lo que los sentidos captan y punto, ¿no? Más aún, la ciencia tampoco nos da una explicación consistente al problema, ¿no? Sin embargo, este mes lo han declarado, ¿no? Septiembre amarillo, justamente por el deseo, los esfuerzos que hay a través de diversas instituciones, organizaciones o movimientos para prevenir el suicidio, ¿no? Obviamente esto tratando de frenar los factores psicológicos que inducen, ¿no? a cometer este acto y que están en la persona misma, ¿no? O sea, están dentro de la persona, que están en su entorno, puede ser en el colegio, en la escuela, ¿no? O en la familia, en las redes sociales, en todo donde interactúa la persona, existen estos factores psicológicos que pueden inducirlo a cometer este error. ¿Mm? O sea, es un tema bien complejo, digamos, ¿no? No es como una enfermedad cualquiera o un tema que uno puede prevenir, ¿no? Te dicen, mira, usa mascarillas para que no te contagies la gripe, por decir, ¿no? Te pones tu mascarilla y ya con eso evitas, ¿no? O disminuyes, pero acá no. O sea, hay lugares, muchos lugares, ¿no? Donde puedes remover algún o generar algún desequilibrio que te induzca a este acto errado, ¿no? Pero, sin embargo, poco se comenta o se dice del el verdadero antídoto contra el suicidio, ¿no? ¿Cuál es ese antídoto o esa vacuna, llamémoslo así? Es la creencia, el creer firmemente en la inmortalidad del alma, ¿no? Después de la muerte, la supervivencia del alma. Y eso nos hace dar un cambio de óptica, de la forma en que
estamos en la vida, ¿no? O sea, una cosa es vivir nuestra existencia en la tierra creyendo equivocadamente que todo se acaba cuando morimos. Y otra cosa muy diferente es vivir esta existencia en la tierra entendiendo que somos espíritus con un cuerpo y que cuando nuestro cuerpo fallezca, nuestro espíritu va a seguir vivo. Es diferente la visión, ¿no? Y nos cambia totalmente el panorama, ¿no? Es, eh, es posible, dice, teniendo la calma y la resignación más allá de la confianza en el futuro y serenidad para soportar las vicisitudes de nuestra existencia por muy adversas que sean. O sea, una visión espiritualista, una visión más amplia de la vida, ¿no? O sea, no solamente ver la actual existencia, ¿no? Sino es como si nos paráramos en la punta de un edificio, en la parte superior, y miráramos hacia abajo todas nuestras vidas, ¿no? Nuestras existencias, que son muchas, y que la actual es la que estamos viendo más cerca, pero de ahí para adelante vamos a tener más existencias, ¿no? Y que están concatenadas una dependiendo de la anterior y de las anteriores, ¿no? Entonces hay eh, un efecto ahí de causa, ¿no? Causa y efecto, ¿no? ¿Cuál es la primera sorpresa del suicida que quiere acabar con su vida? La primera sorpresa del suicida es darse cuenta que no está muerto, que la muerte no existe. Él piensa que al suicidarse acaba con todo y, oh sorpresa, ¿no? Se da cuenta que sigue vivo, ¿no? Y en vez de disminuir o acabar con sus problemas, comienzan los verdaderos problemas, porque va a tener que recomponer, por la ley divina, recomponer su cuerpo espiritual o perispíritu que ha sido lesionado por la decisión que tomó de quitarse la vida, ¿no? Se daña el perispíritu y el perispíritu lleva ese impregnado, ese shock, lo lleva hacia el otro plano y cuando toca retornar a la tierra, esa impresión todavía persiste, persiste, ¿no? Sin embargo, él recibirá el perdón de Dios, pero a través de una nueva oportunidad al reencarnar, ¿no? O sea, no es que Dios lo condene al infierno, como dicen algunas religiones, algunas iglesias. No, no es así. Dios te perdona, siempre. Te da una nueva oportunidad, pero ese error que has cometido no es transparente. Vendrás con más dificultades para poder superar el error y la debilidad que manifestaste, ¿no? Y la gravedad de las dificultades estará en proporción a la forma en que hayas acortado tu tiempo de vida en la Tierra. ¿Sí? Hay diferentes tipos de suicidio, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a ver, ¿qué es esta es la introducción solamente. Vamos a ver qué es el suicidio. Bueno, suicidio es terminar voluntariamente con la vida de uno, ¿no? Eso es la definición de suicidio. O sea, acabo con mi vida, cometo un crimen contra mí mismo, ¿no? En la pregunta 944 del libro de los espíritus, el profesor Kardec pregunta, ¿no? Dice, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Vamos a ver la respuesta, porque esto tiene una connotación bien amplia. Y la respuesta del espíritu de verdad es, no, el hombre no tiene derecho a disponer de su propia vida, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley, ¿sí? Porque nosotros escuchamos muchas veces, ¿no? La gente dice, ¿no? Es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, ¿sí? Pero está afirmando algo equivocado, pues. No es tu cuerpo, es un préstamo temporal que Dios te da para que tengas la posibilidad de progresar, evolucionar
en la tierra los años que te toque estar acá en la tierra. Es un préstamo de Dios, no es mío. ¿Mm? Hay diversos tipos de suicidios, voluntario o involuntario. También hay un suicidio que se llama directo o indirecto. El suicidio voluntario es cuando por decisión consciente o deliberada uno toma esa opción, ¿no? Y el involuntario es cuando ocurre a través de, digamos, y de manera inconsciente, como dice acá, ¿no? Inconsciente, debido a que puedan existir problemas psicológicos, ¿no? Disturbios, perturbaciones psicológicas, o está bajo el efecto de drogas que pueden ser drogas ilícitas o drogas también que la sociedad acepta, ¿no? El alcohol, por ejemplo, acepta, y en algunas sociedades también aceptan otro tipo de drogas, ¿no? El alcohol es aceptado socialmente, pero si su consumo en exceso sabemos que puede ocasionar daños y también perturbar las decisiones que pueda tomar la persona. Ya no está en su sano juicio con efectos del alcohol, ¿cierto? ¿No? Entonces, para los que han leído o han visto la película Nuestro Hogar, André Luis, que es el personaje principal, fue considerado cuando llega al otro plano como un suicida inconsciente. Él no se suicida para morir, ¿no? En términos reales, ¿no? Él inclusive reclama, dice, ¿no? Si yo hasta el último batallé contra el cáncer que tenía, ¿no? Yo quería vivir, pero él llevó una vida de excesos, ¿no? Una vida de excesos, exceso en comidas, excesos en tabaco, licores, sexo, etcétera, ¿no? A pesar que era digamos, una persona aparentemente normal y no hacía daño a nadie, ¿no? Pero es un suicidio inconsciente. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué las personas se suicidan? ¿Qué causas pueden haber? ¿No? Hay muchos motivos, pero como dice acá, los más comunes son los que nacen del descontento. Las personas están en un estado de descontento, disconformidad. No hay alegría en su vida, ¿no? También pueden ser otras causas los problemas, los contratiempos, como dice acá, ¿no? Los problemas, hay muchos problemas, se agobia la persona y toma decisiones equivocadas. O también las decepciones, ¿no? Inclusive en las noticias vemos que hay muchos suicidios por decepciones amorosas, ¿no? Eh, Esto es muy común, ¿no? Pero en general todo es cobardía moral. Todas las desembocan en eso, ¿no? Cobardía moral. Y puede ser el efecto ya sea hay varios factores. Por ejemplo, falta de fe, ociosidad. Ociosidad ya sea mental o física también, ¿no? O sea, la persona, ese es la llamada hora vacía, ¿no? En la hora vacía, la mente no busca algo edificante, sino puede comenzar a buscar cosas que no son productivas o hasta dañinas, ¿no? Y también el hartazgo. Ahora vamos a analizar un poquito más cada una de estas, sobre todo el hartazgo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más. Esto es parte de la respuesta de la pregunta 943 del libro de los espíritus. La depresión. La depresión es la patología más común en el acto suicida, ¿no? Es lo que se presenta más frecuente, ¿no? La patología de la depresión. O sea, la depresión, no confundamos depresión con tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción natural del hombre, pero la depresión ya viene a ser una tristeza profunda y continua, ¿no? O sea, sin mejoría y
ya como que se quitan los ánimos, ya no hay alegría, no hay interés por nada, etcétera, ¿no? Por eso se le dice patología. La psicología moderna señala como causa la biografía del sujeto, o sea, de la persona, ¿no? Es decir, la culminación de una serie de factores de orden ambiental de su entorno, ya sea cultural, biológico, psicológico y hasta político. Esa es, cada persona tiene su historia, ¿no? Cada persona tiene una historia personal. Y esta confluencia de factores muchas veces genera, es el caldo de cultivo para una decisión de este tipo, ¿no? Sin embargo, nos hablan de acá de que el intento de suicidio o la consumación de este, en realidad es un síntoma de un proceso que ya se estaba dando, de un sufrimiento más grande. Es como el último grito de socorro o de ayuda que produce el ser humano, ¿no? O sea, hay una secuencia que se viene dando en el tiempo y se va madurando esta idea de quitarse la vida, ¿no? Al final es como la culminación, ¿no? Entonces es un proceso, no es algo que sale así de un día al otro, ¿no? En consecuencia de una historia de vida con eventos terribles, adversos, vulnerabilidades, dificultades, que al final desembocan en un desenlace pues trágico, ¿no? Ese es más o menos el esquema, ¿no? Entonces todos esos factores negativos confluyen en este fenómeno patológico que es la depresión, ¿no? Que es más común, sobre todo en estos días, ¿no? Que estamos viviendo, es más común que antes. Otro factor no menos importante y que no podemos dejar de considerar es la obsesión espiritual. ¿Mm? Entonces, tenemos no solamente causas biológicas, psicológicas, sino también causas espirituales. Sabemos que nosotros como espíritus estamos también rodeados de espíritus y espíritus desencarnados. Entonces, estos espíritus desencarnados, por, bueno, diversas causas que no es el momento de explicarla, hemos tenido una conferencia sobre obsesión y podemos repetir el tema también en algún momento para refrescar, pero estos espíritus de estado inferior muchas veces nos inducen a estas ideas depresivas y para autoeliminarnos, ¿no? Esto está registrado en este libro que se llama Dramas de la Obsesión, para quien quiera un poco profundizar. ¿Cuál es la visión espírita? El profesor Kardec en la revista Espírita en el año 1861 publica el testimonio de un espíritu que se suicidó, el suicidio de un ateo, se llamaba el artículo, ¿no? Donde la narrativa es a través de una mediunidad, ¿no? La cual fue recopilada y la publica en la revista Espírita, ¿no? Entonces, y nuevamente viene acá el tema del hartazgo, ¿no? El ateo, bueno, el ateo obviamente no cree en Dios, pues, no cree en Dios, no cree en el espíritu, solamente la materia es lo que existe para el ateo, y en algún momento pierde el sentido y placer por su vida, ¿no? Entonces ahí entra el decaimiento, la depresión, y no se adapta al medio que lo rodea, sus ansiedades lo dominan y esta persona busca toda esa angustia, ese dolor que siente, busca una solución, entre comillas, ¿no? Una solución a su dolor y opta por el suicidio. En general el suicidio es una fragilidad del ser humano, ¿no? Porque no es lo natural ni lo normal, ¿no? En las especies vivas no es lo normal que se suiciden, ¿no? Para eso está el instinto de supervivencia, para preservar la especie y mantener la existencia en la Tierra, para cumplir con los
objetivos que tiene esta existencia, ¿no? Entonces esa fragilidad es un estado de desequilibrio en el cual la persona no puede reconocer que con el tiempo todo se resuelve y que ningún problema es eterno. Porque esa es la ansiedad lo hace ver de que el problema, como que el problema que él tiene va a ser para siempre, ¿no? Entonces, que no hay solución. Entonces, se ciega, se cierra y entra pues en un desequilibrio, ¿no? Porque lo normal es pues buscar soluciones, ¿no? Y no dejarnos ganar por la ansiedad, tener paciencia, buscar ayuda, etcétera, ¿no? Y no hay ningún problema que sea eterno, ¿no? En, en la vida continúa, ¿no es cierto? Es una publicación también, vida después de la muerte. El- el- la doctrina espírita ahí difiere, ¿no? De otras propuestas religiosas, ¿no? Científicas y filosóficas, porque a través de la mediunidad, porque sabemos que existe la comunicabilidad con los espíritus, ellos se manifiestan y nos presentan pruebas irrefutables de su supervivencia y continuidad de su vida en el otro plano, en el plano espiritual, ¿no? Una vez desencarnados, ¿no? Y nos dan pues ahí una valiosa información que nos pueda servir a nosotros, los encarnados, ¿no? Cuando nos advierten de todas las penas y aflicciones que sufren los espíritus de los suicidas cuando llegan al plano espiritual, ¿no? Como dice acá, se dan cuenta que siguen vivos y que su cuerpo espiritual se ha deformado de acuerdo a cómo agredió su cuerpo para eliminarse, ¿no? Si fue veneno, si fue un ahorcamiento, etcétera, ¿no? Entonces, el perispíritu se deforma, se queda marcado, ¿no? Entonces, sin embargo, el cuerpo se puede destruir, pero el espíritu no, porque el espíritu no lo dio Dios, Dios creó a los espíritus y el espíritu no se destruye, no se destruye. El cuerpo sí, se puede desintegrar, se puede descomponer, ¿no? El espíritu del suicida acompaña muchas veces a su propio cadáver, ¿no? Que se va descomponiendo y no entiende qué pasa, se va pudriendo su cuerpo y él sigue ahí pegado, ¿no? Entonces, imagínense la angustia y la desesperación que debe sentir ese espíritu, ¿no? A ver, ¿cuáles son las consecuencias del suicidio? El suicidio no solo es un tema personal, sino también es un tema familiar, ¿no? Por todo el entorno de la persona, ¿no? Entonces, por eso es catalogado como un problema de salud pública. No es solamente algo que me atañe a mí mismo, a uno solo, sino a todo el entorno, ¿no? Afecta. Entonces, ¿por qué? Porque los familiares, la gente cercana de la persona que se suicidó, van a sentir abatimiento, vergüenza, culpa, tristeza, rabia, arrepentimiento o tal vez desesperanza. Todos estos sentimientos, todas estas emociones negativas, ¿no? Y muchas de ellas dependen de las creencias que ellos tengan, ¿no? ¿Cuántos casos hay de que los padres caen en depresión profunda porque piensan que no supieron aconsejar, no supieron cuidar a sus hijos, ¿no? Para otros es símbolo también de vergüenza, que sepan, tratan de ocultarlo, ¿no? Otros hasta se sienten culpables, ¿no? Que, mira, si hubiese hecho tal cosa, se hubiese evitado, ¿no? Y bueno, y la tristeza y los demás emociones, ¿no? Entonces es un impacto no solamente circunscrito, sino es ampliado al círculo de amistades y familiares, ¿no? Entonces, y también siempre va a haber la duda, siempre quedará la duda, ¿no? Sobre las verdaderas razones que impulsaron a que esa persona tome esa decisión tan dura, ¿no? Siempre va a haber la duda. ¿Mm? Eso también es un tormento, ¿no? Saber por qué, cuál fue la verdadera causa, ¿no?
Aunque esto puede ser en algunos casos, puede ser temporal, pero no deja de ser dolorosísimo, ¿no? Los sobrevivientes, como dice acá, sufren un desequilibrio psicológico. No solamente el suicida, sino todo su entorno, ¿no? Y más aún los que tienen una relación cercana con el suicida, ¿no? La pareja o la familia cercana, ¿no? Sufren esta posibilidad de tener un alto riesgo, dice acá, de desequilibrio psicológico. Y muchas veces es altamente probable que también puedan recurrir a la misma decisión de suicidarse por no poder soportar el terrible dolor, desequilibran su mente y toman la misma decisión. O sea, han habido muchos casos de estos, ¿no? Entonces, estas personas que sobreviven, digamos, al suicida, de hecho que requieren muchos cuidados y atención continua y esmerada, ¿no? Hasta que, digamos, puedan superar esta situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan al plano espiritual los suicidas? No van a llegar pues a ese túnel de luz, esa luz radiante que muchas veces escuchamos, ¿no? Eh, Va a llegar a un lugar donde va a tener unas sensaciones muy terribles, dolorosas, oscuridad, desequilibrios, ¿no? Y por esa sorpresa que va a sentir ante los hechos que él no puede ya remediar, ¿no? Porque él pensó quitarse la vida y llega y sigue vivo y hay situaciones tristes, oscuras, terribles, ¿no? Entonces va a haber un sufrimiento mayor ahí. En el libro El Consolador nos narran estos pasajes Emmanuel y Chico Javier. Como el ser humano no está preparado aún para desencarnar, porque su cuerpo tenía una programación más larga todavía, la situación imprevista trae amarguras y terribles emociones, ¿sí? Cuando despierta en el otro plano, ¿no? La primera desilusión que le espera al suicida es que la vida no termina. Tras lo transitorio de la vida física sí es transitoria, ¿no? Y luego aparece una serie de tormentos debidos a la rebeldía de aceptar las leyes divinas y haber tomado esta decisión tan radical, ¿no? Entonces es un panorama de sufrimiento, de perturbación y de dolor, ¿no? Y no solamente eso, también hay padecimientos físicos. Los suicidas siguen sintiendo los dolores físicos del momento final en la tierra. Y eso, hay muchos testimonios en la literatura espírita, ¿no? Si él, por ejemplo, si se ahorcó, esa sensación de falta de aire, de asfixia, de la presión de la cuerda, qué sé yo, la seguirá sintiendo en el otro plano, ¿sí? O si se envenenó la sustancia esta terrible que ingresa al estómago, a las vísceras, ese ardor, ese dolor que produce, lo seguirá sintiendo en el otro lado, ¿no? Como dice acá, otros sienten las impresiones por años, miren, no es por minutos, es por años, del veneno que tomó, de la bala que atravesó su cerebro, del peso de las ruedas del vehículo al que se arrojó, del paisaje triste y silencioso de las aguas sobre sus restos que lo acompañan en la descomposición de su cadáver. Es un panorama pues totalmente triste y doloroso, ¿sí? Y esas impresiones físicas se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Por años. No dejan, eso es un tormento terrible, pues, ¿no? Si nosotros ahorita nos imaginamos
Imagínate que te atropelle un carro, te tires debajo de las ruedas de un camión. eh, Eso debe ser terrible, pero más terrible es tener esa misma sensación repetida durante años, constante, sin alivio, sin reposo, ¿no? Entonces, al desertar de la vida e intentar el olvido, posponer las responsabilidades, porque al final es eso, ¿no? No se quieren afrontar las responsabilidades, quieren posponerlas o quieres cancelarlas. El suicidio es la mayor desviación de la vida humana, porque es un falso heroísmo, es negación de la ley de amor y de rebeldía contra Dios, cuya justicia siempre viene con misericordia. Entonces es una cosa bien grave, ¿no? Bien grave. Entonces vale la pena estar todos informados bien informados, bien concientizados, y para poder ayudar a los demás también, darles auxilio, guiarlos, evitar que tomen estas decisiones tan terribles, que son pues un paquete enorme de sufrimientos, dolor y consecuencias futuras, ¿no? La reencarnación. En la reencarnación, es cierto, Dios en su infinita misericordia nos permite reencarnar. Así hayamos cometido el error del suicidio, nos va a permitir reencarnar. Pero ¿cómo vamos a reencarnar? Vamos a reencarnar con todas esas eh, marcas de dolor que trajimos de la decisión que tomamos, ¿no? Eso está marcado en el perispíritu y sabemos que las marcas y desarmonías del perispíritu pasan hacia nuestro cuerpo orgánicos, ¿no? Entonces vamos a traer todos esos signos y reflejos del error en el nuevo cuerpo físico, ¿no? El desequilibrio emocional va a marcar en el organismo deformidades, deficiencias o psicopatías, que serán un reto que exigirá un gran esfuerzo para conquistar el reequilibrio. Dios te da la oportunidad, pero vas a tener que esforzarte más todavía para conseguir ese equilibrio, esa armonía, ¿no? Porque vas a tener todas estas enfermedades que te van a jugar en contra, ¿sí? Y aquellos, no solamente el sufrimiento va a ser para el suicida, sino para aquellos que los van a recibir como padres, como los papás, ¿no? Porque probablemente tuvieron algún vínculo espiritual con el suicida, ¿no? Entonces va a regresar ya para los papás como una lección y también a la vez como un aprendizaje, ¿no? Imagínense, ¿no? Tener un hijo, una hija, con una serie de deformidades o problemas de orden psicológico, ¿no? Entonces, es una prueba de paciencia, de amor, ¿no? Para los padres también. ¿Cuáles son los factores de riesgo de suicidio? Pueden ser de naturaleza biológica, por ejemplo, trastornos mentales, que es de orden orgánico. Esos también pueden generar pues estas decisiones equivocadas, ¿no? Pueden ser de naturaleza psicológica, trastornos psiquiátricos, depresión, esquizofrenia, ¿no? Sociológica, núcleos familiares donde impera pues la violencia, las peleas, la desarmonía, los gritos, los insultos, ¿no? El alcoholismo también, el alcoholismo también es un motor económica, las causas económicas también, ¿no? Gente que pierde su trabajo y se ve en unas situaciones con muchas deudas, que no tiene dinero y no consigue trabajo, entonces entra en desesperación, ¿no? O con crisis financieras, ¿no? Personas que han tenido solvencia, de un momento a otro se ven con sus empresas o quebradas y no tienen recursos, cómo conseguirlo. Entonces, en fin, dificultades económicas, ¿no? Trastornos mentales también. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas que cometieron suicidio tienen un trastorno mental que pudo ser diagnosticado. Y la conducta suicida es
más frecuente en pacientes psiquiátricos. Personas que tienen problemas psiquiátricos más frecuentemente toman o quieren optar por esta opción equivocada del suicidio, ¿no? Pero a pesar de esto, la mayoría no busca a un profesional de salud mental, no buscan ayuda, ni ellos ni la familia. Incluso, miren, en países desarrollados, porque países donde no hay muchos recursos, puede decir, bueno, no tiene dinero pues para pagar un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo, ¿no? Pero inclusive en países desarrollados tampoco lo hacen. Sin embargo, la mayoría de las personas suicidas comunican sus pensamientos e intenciones suicidas. No es que están calladitos, hacen algo como para que deslizar el tema. Dan señales y hacen comentarios. Por ejemplo, dicen, ya mejor morir nomás, dicen, ¿no? Uno cree que están bromeando, pero lo están diciendo en serio muchas veces. No sirvo para nada. ¿Qué significa eso? No sirvo para nada. Significa mejor me muero, ¿no? Si no sirvo para nada, ¿no? Y expresiones similares, ¿no? Entonces esto es un llamado de alerta para estar, digamos, observando bien las palabras, las actitudes de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Que en general estas cosas son pedidos de auxilio que no debemos ignorar, ¿no? Cualquiera que sean los problemas, los sentimientos y pensamientos de la persona suicida son los mismos en todo el mundo, ¿sí? Estos síntomas son comunes. Las personas son susceptibles a este tipo de estados mentales. Abusos violentos, por ejemplo. Ejemplos de factores de riesgo también incluyen la experiencia de... en la infancia saben que los niños pues son más vulnerables, ¿no? Entonces han sufrido abusos o negligencias en su cuidado o privaciones, ¿no? Entonces esto los marca a los niños, la marca a la persona, ¿no? Violencia, mucho golpe, mucho castigo, ¿no? O de repente una situación socioeconómica muy precaria, no había dinero para comer, para vestirse, ¿no? Entonces ellos se comparan muchas veces con otros niños, ¿no? Entonces ahí surge la tristeza, la depresión en la criatura, ¿no? Falta de acceso a educación de calidad y a oportunidades, ¿no? O sea, como no tiene acceso, también entra en tristeza. Problemas graves en al menos uno de las personas que los cuida, sea un adulto, sea hermano mayor, mamá, papá, que aparezca estos problemas de alcoholismo, trastornos mentales o personas que no, la mamá o el papá que se ausentan de la casa, ¿no? Mucho tiempo o que estén sin trabajo, ¿no? Entonces hay una serie de factores que contribuyen a esto, ¿no? El bullying, el bullying que es tan común ahora en las escuelas, ¿no? El aislamiento, problemas interpersonales graves, personas que son muy, no les gusta los círculos sociales, se aíslan, trastornos mentales que pueden ser diagnosticados, uso de drogas y alcohol, todo esto son contribuyentes al desequilibrio, ¿no? Impulsividad y hostilidad. Muchas veces la violencia que generan hacia otros niños o otros jóvenes es porque con ellos también hubo violencia, ¿no? O hay en sus hogares, ¿no? Experimentar afectos intolerables, ¿no? Desesperación, depresión, desamparo, desesperanza, abandono, humillación, vergüenza, odio, envidia, entre otros, ¿no? Todas estas emociones fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta o identificamos a un potencial suicida? Hay señales, dice, en su biografía o en la forma en que se comportan. ¿Cuáles son estas señales? Primero,
Comportamiento retraído. O sea, retraído se dice a la persona que es tímida, ¿no? Se retrae, no participa, ¿no? Es incapaz de relacionarse con familiares y amigos, ¿no? Se mantiene así aislado, no. Entonces hay que tener ahí ojo con alguien que adopta eso en forma extrema, ¿no? Hay personas sí que son tímidas, pero una vez que tú le das confianza, sí, participan, ¿no? Pero otros que no, son sumamente retraídos. O también, que pueden haber enfermedades mentales que ameriten un tratamiento psiquiátrico, ¿no? No necesariamente estoy hablando de esquizofrenia, pero pueden haber algunos problemas que el psiquiatra puede ayudar, ¿no? Alcoholismo, ¿no? Si comienzan a beber demasiado, es un tema también de riesgo. Situaciones de ansiedad, de pánico, ¿no? Descontrolado. O sea, ante un evento que pone en riesgo la vida de la persona siente miedo, ¿no? Pero una cosa es miedo y otra cosa es pánico. Pánico ya es algo exacerbado, ¿no es cierto? O situaciones de ansiedad. No ha pasado nada, pero está ahí esperando que pase algo que lo va a impactar. Cambios de personalidad, o lo que se llama bipolaridad también, ¿no? Son irritables, ¿no? Muy demasiado susceptibles, se irritan, o pesimistas, o depresivos, o apáticos, ¿no? No quieren emprender nada, nada les interesa. O también cuando se manifiestan cambios de hábitos alimenticios y en el sueño, ¿no? De repente pues están durmiendo en el día y en la noche no duermen o no sé, ese tipo de alteraciones, ¿no? O no duermen o duermen mucho, ¿no? O dejan de comer. Y también si es que hubo un intento de suicidio previo. Normalmente si hubo, quiere decir que puede haber una segunda vez y puede ser definitiva, entonces no es un juego, ¿no? También odiarse a sí mismo, sentirse culpable, inútil o avergonzado. Esos indicios hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Una pérdida reciente que ha sido de importancia en la vida de la persona. Por ejemplo, murió la pareja, murió un ser muy querido, etcétera. O se divorció, como decía al comienzo, ¿no? Los suicidios por temas amorosos, ¿no? Las separaciones, etcétera, ¿no? O que haya también en la familia ya han habido casos de suicidio, se han habido varios casos de suicidio, también es un agravante ante la persona que está dándole vueltas a la idea, ¿no? Deseo repentino de completar tareas personales, organizar documentos, redactar un testamento, etcétera, ¿no? O sea, tengamos cuidado, ¿no? O sea, si es una persona de un momento a otro comienza a dejar sus tareas, sus cosas ordenadas, comienza a dejar a pagar sus deudas, qué sé yo, a organizar todas sus cosas, como que si estuviera yendo a un viaje largo, entonces tengamos ahí precaución. O que se sienta solo, desamparado, que no tenga esperanza en la vida, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos síntomas hay que tenerlos presentes, ¿no? O que comience a escribir cartas de despedida, ¿no? Despidiéndose de amigos, o de seres queridos, ¿no? Entonces ya, pues, algo está pensando, algo hay en su mente, ¿no? O una enfermedad física, que lo acoja, de manera terrible, lo que lo haga sufrir mucho, ¿no? O que esté hablando a cada rato de muerte o de suicidio, ¿no? Que para qué vivo, ya me voy a morir mejor, que no sé qué, que ese tipo de pensamientos a veces son autodañinos, ¿no? Hay también factores espirituales, como decíamos, el disgusto por la vida, no le da sentido a la vida.
falta de fe y conocimiento de la justicia y misericordia de Dios. No le interesó el tema espiritual nunca, menos hablar de Dios o pensar en Dios o reconocer a Dios. La cobardía moral que es debido a la incredulidad, ¿no? No cree. O si dice, bueno, sí, pues seremos espíritus, pero tiene dudas, ¿cómo va a ser después de la muerte la cosa, ¿no? Esto es también importante, la ociosidad y el hartazgo. Ociosidad significa inacción, ¿no? Estar pereza, estar sin hacer nada. Y el hartazgo es el hastío, ¿no? O sea, puede tener cosas materiales, pero no lo llenan, no lo satisfacen, ¿no? Como dice acá, el hartazgo está ligado a una vida monótona, sin metas, mientras que la ociosidad es una ventana para que espíritus inferiores inculquen ideas negativas y provoquen tragedias. O sea, la mente ociosa abre la puerta, la ventana a influencias espirituales negativas. Y el vacío también, ¿no? El vacío, como dice acá. En las obras de Allan Kardec se habla también del suicidio. La vida se ve en la codificación espírita, se ve de un punto de vista más elevado, ¿no? Y se reconoce que las decepciones, las infelicidades, los afectos contradictorios son tribulaciones desagradables de un viaje. Veamos la vida eso, ¿no? Es como un viaje. En los viajes suelen haber también anécdotas o situaciones que no son deseadas, ¿no? Pero estamos en un viaje, nos pueden pasar cosas indeseables, ¿no? Hay veces, ¿no? Sin embargo, esas pruebas, porque son pruebas o sufrimientos que nos toque, son insignificantes comparadas con el futuro que nos espera. Si pasamos bien las pruebas, superamos las pruebas que nos tocan, con inteligencia o con resignación, sin rebeldía, con esfuerzo, vamos a llegar a un futuro de luz, de plenitud, ¿no? Eso es lo que nos demuestra a través de sus obras el profesor Kardec. Lo que, por ejemplo, en una persona podría causar una situación violenta, para el que está convencido, o sea, el verdadero cristiano, el verdadero espírita, lo entiende que son pruebas, no son shocks o castigos, no son pruebas que sirven para su progreso espiritual, ¿no? Y las sufre sin murmurar, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sea resignado, si tiene algún problema, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Si nos cae una enfermedad, pues es nuestra obligación usar la inteligencia que tenemos para acudir a un especialista, a un médico, tratar de curarnos, ¿no? No tampoco decir, bueno, ya pues Dios me está, es lo que me toca, ¿no? Ya pues, ¿no? No, tampoco esa no es así la actitud, ¿no? Porque será recompensado según el coraje con que las haya soportado, ¿sí? Seguir siempre adelante, ¿no? Siempre adelante. Sus convicciones le dan, por tanto, una resignación que lo preserva de la desesperación. Eso es importante, ¿no? No caer en la desesperación. Y en consecuencia de una causa incesante de locura y de suicidio. La desesperación nos puede llevar a estos problemas, al suicidio o a la pérdida de la razón, ¿no? A la locura. Entonces es importante conocer el espiritismo. El apego a la materia, ¿no? Es una de las grandes dificultades, no solamente en la vida, sino al momento que nos toque desencarnar, ¿no? En la separación, en el momento de la muerte. O sea, aquel que está apegado a la materia, así como la figura, vemos que el cuerpo ya yace muerto, el espíritu sale del cuerpo, pero eso no es que salga en un segundo o 10 segundos, ¿no? Es un desprendimiento progresivo. ¿Será rápido o lento? Será lento si estamos más apegados a la materia. Por eso dice acá, ¿no? Especialmente el suicidio, cuando el espíritu acompaña el horror de la descomposición de su propio cadáver. Claro, entonces se queda pegado ahí el espíritu al cuerpo. Conocimiento del espiritismo permite al espíritu comprender anticipadamente
la situación en la que se encuentra y esto le provoca menos perturbaciones en el regreso al mundo espiritual. Todos los que estamos acá y que hemos escuchado, hemos estudiado la doctrina espírita, sabemos que en algún momento vamos a tener que desencarnar, ¿no? Nuestro cuerpo se va a quedar acá en la tierra y que nosotros, el espíritu que somos, vamos a ir a un plano espiritual, ¿no? Entonces ya somos conscientes de que va a pasar eso. No vamos a ir con miedo ni con misterio, ¿qué va a pasar después? No, yo ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé que de acuerdo a mi conciencia, las cosas que he hecho, si mi balance es más positivo que negativo, entonces no tengo por qué tener miedo, ¿no? Entonces voy a ir en ese sentido, ¿no? En la pregunta 350 del libro de los espíritus se manifiesta que la persona puede considerar que su carga es demasiado pesada. En ese caso, si cree que es superior a su fuerza, recurre al suicidio. Esas son las explicaciones que salen en el libro de los espíritus, ¿no? Cuando se sienten abrumados, ¿no? Que su carga es muy pesada. En la pregunta 376 dice, el espíritu sufre por el constreñimiento que experimenta y por la imposibilidad de manifestarse libremente. Por eso busca en la muerte un medio de cortar sus lazos. Y en la pregunta 928 dice, el amor propio que impide al hombre que ha fracasado la búsqueda de recursos en una profesión más humilde y le señala el suicidio como remedio extremo para eludir lo que considera una humillación. ¿Qué pasa si alguien que tiene riquezas o tiene un cargo alto, digamos, en una empresa o en su propia empresa, le va mal, ¿no? Entonces se ve obligado a trabajar en una cosa más, más sencilla, más humilde. El orgullo le hace resentirse y se siente humillado, ¿sí? O sea, y eso lo puede impulsar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo también se habla del suicidio, ¿no? En el capítulo 5, en el ítem 14, dice, la manera de considerar la vida terrestre y la confianza en el futuro influye definitivamente en la serenidad del ser humano, ¿no? Y por tanto constituye el mejor preservante contra la locura y el suicidio, ¿no? La confianza en el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Somos inmortales. En el ítem 16 explica la responsabilidad del materialismo, porque el materialismo hace una influencia negativa, ¿no? Porque equivocadamente dice que la vida termina en la tumba. Entonces la gente influye en las personas y en su forma de pensar, ¿no? Y la ciencia materialista no da soluciones a estas cuestiones, ¿no? En el cielo y el infierno, que es un libro que les recomiendo leer si quieren un poco esclarecer y ver todas las manifestaciones, los espíritus que hay en la segunda parte del libro, que son manifestaciones inclusive tienen varios casos de suicidas, cómo cuentan ellos, narran cómo están en el otro plano. Y obviamente en los suicidas siempre hay atenuantes y agravantes, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice, hay testimonios de los espíritus suicidas que empezaron a vivir en el mundo espiritual con las consecuencias de sus actos. No es transparente para las leyes divinas, ¿no? Casos muy dolorosos que requieren nuestra compasión, de verdad que sí. Son muy terribles. En el libro de Ivonne Pereira, Memorias de un suicida, este libro ha sido dictado por el espíritu Camilo Botelho, donde se cuenta la historia de 5 personas que vivieron en Portugal justo cuando se estaban escribiendo los libros de la doctrina espírita, en la época de Kardec. Miren, a pesar de ser personas cultas, inteligentes y bien informadas, ninguna se interesó por saber más, no solamente del tema espiritual, sino de la doctrina espírita. Y en los momentos de desesperanza no encontraron consuelo para sus corazones y se suicidaron, ¿sí? O sea, no es una exclusividad, digamos, no, pues él estaba en la ignorancia, no, personas inteligentes, cultas, ¿no? El autor ahí describe su dolorosa llegada al plano espiritual, ¿no? Y también nos explica la inmensidad de la misericordia divina para con esos suicidas que se arrepienten, ¿no? En algún momento, ¿no? Se arrepienten de
de su decisión y les da la oportunidad de conocer el universo y la vida en su dimensión integral. Ahí se narran los abismos, pues, donde van ahí estos hermanos que se equivocan con estas decisiones, ¿no? Igual en la Génesis planetaria, la evolución del ser, la inmortalidad del alma, la moral cristiana y otros temas, para entender que ningún intento de elevación moral será eficaz si permanecemos estancados en la ignorancia de nosotros mismos. Es importante que nosotros conozcamos nuestra esencia, ¿eh? Somos espíritu y todas las leyes que gobiernan eso, ¿no? Y lo más importante es que siempre hay un camino de reconstrucción para los que se arrepienten, ¿no? Siempre hay esperanza, eso pensemos, tengámoslo claro, siempre hay esperanza y la rehabilitación siempre es posible. Siempre, no es que para siempre ya los perdimos, no, siempre es posible. Es parte de la misericordia divina, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos el suicidio? Es una tarea en realidad no solamente de una disciplina, ya hemos visto todos los factores que hay, ¿no? Entonces es una tarea multidisciplinaria, ¿no? Comunicación. Hay que difundir información buena sobre el problema, que es considerado una especie de pandemia también, porque ocurre en todo el mundo, no solamente en algunos pueblos, algunas sociedades, ocurre en todo el mundo. Entonces hay que comunicar estas cosas, ¿no? Y tienen que trabajar pues juntos profesionales de la salud, educadores, agentes sociales, gente de las leyes, las familias, las comunidades y también la fe religiosa, ¿no? Todo lo que haga valorizar la vida y que la estimule para darle sentido a la vida es un instrumento de victoria sobre la muerte equivocada y engañosa. Ahí está la clave de todo, darle sentido a la vida. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ociosidad y el hartazgo? La ociosidad y el hartazgo se vencen cuando le damos sentido a la vida y le damos valor. ¿Sí? Esa es la clave, acuérdense. La prevención espírita del suicidio en acciones de apoyo, como también existe, la doctrina también ayuda, ¿no? La oración son los instrumentos que tiene la doctrina espírita, la oración, el pase espiritual, el estudio, que es importantísimo, entender, ¿no? El trabajo en el bien, que nos elimina los espacios vacíos y la ociosidad, haciéndolos productivos en servir a los demás. La ayuda fraterna, alguien con quien conversar, con quien esclarecer. A veces uno está con unos momentos que la ansiedad o la desesperación me está ganando, entonces de repente necesito una persona, amiga, con la cual pueda yo contarle o pueda recibir sus consejos o ayuda, ¿no? Y nosotros acá en Camino de Amor tenemos esa bendición de poder contar con las hermanas que trabajan en esto, que pueden apoyar, ¿no? Esclarecimiento doctrinal a espíritus obsesores. Ya estamos hablando acá en temas ya un poco más fuertes en caso de obsesiones. Y miren acá lo importante que es esto. Entrégate al servicio del bien al prójimo. Sea lo que sea. No te dice hace esto o lo otro. Sea lo que sea. Y esfuérzate por olvidar, porque la destrucción voluntaria de tus posibilidades físicas no solo representa un acto de desconsideración con las bendiciones que te enriquecen la vida, también será tu retiro obligatorio a la intimidad de ti mismo, en la cual por un tiempo indefinido permanecerás envuelto en tus propias perturbaciones, ¿sí? Desconsideración con las leyes divinas, ¿no? Es en este libro que se llama Primeros Auxilios, Emmanuel nos da esas frases que nos hacen reflexionar, ¿no? Entonces, el servicio al prójimo es una de las herramientas también, el ejercicio de la caridad, la beneficencia, ¿no? Es una de las herramientas, armas potentes para no caer en estas equivocaciones. En temas de la vida y la muerte, Divaldo Franco, del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, nos dice, ¿no? Concientizar a las criaturas sobre las consecuencias de sus actos en el más allá, de los dolores que dañan a la familia y del agravio a las leyes divinas. Es un poco lo que hemos estado revisando. Es un método saludable para reducir la incidencia de este acto errado, el suicidio.
Dialogar con bondad y paciencia con las personas propensas al suicidio. Sugerirles que se den un poco más de tiempo mientras el problema cambia su configuración, ¿no? O sea, paciencia, en otras palabras, ¿no? Evitar ofrecer motivos ilusorios para esperanzas fugaces que el tiempo deshace. Tampoco la idea es venderles humo a las personas, ¿no? Fomentar su valorización personal, entender que todos somos hijos de Dios y todos somos valiosos para Él. Encender una luz en el túnel de su desesperación, entre otros recursos, son terapias preventivas que se fortalecerán el ejercicio de, nuevamente, la oración, las lecturas edificantes o optimistas, no estar leyendo tragedias ni cosas negativas o tristes, ¿no? Lecturas espirituales en los paces y el agua fluidificada. Que dentro de poco ya que termine de cerrarse el tema de la salubridad y ya seguramente vamos a retornar a la presencialidad o al menos un modelo híbrido, digamos, donde podremos realizar estas actividades del agua fluidificada y los pasos, ¿no? Que también son de gran ayuda. Otro factor importante es que la prevención comienza en la casa, con el Evangelio en el hogar. Y lo he puesto ahí con letras más gruesas para entender, ¿no? Porque el Evangelio en el hogar abre un camino hacia una solución liberadora, no solamente para la persona, sino para toda la familia. Ilumina a toda la familia. Las grandes verdades, los grandes mensajes de Jesús, con el Evangelio, ilumina las mentes y los corazones de todas las personas que están presentes en el hogar, ¿no? Memoria de un suicida también se narra ahí. A través de la higiene mental en el reajuste de los sentimientos a la práctica del bien, así como el cumplimiento del deber en las vibraciones armoniosas originadas de la comunicación de la mente con la luz de lo alto, irradia en tonos benefactores a quienes la buscan. La individualidad encarnada podrá ser inmunizada de tal contagio. Está hablando de los deseos suicidas. Así como el hombre encarnado está inmunizado de males epidémicos con las vacunas, ¿no? Las vacunas sirven para evitar que nos contagiemos de algunas enfermedades, ¿no? Igual, estas son las vacunas, ¿no? La higiene mental, la práctica del bien, cumplir nuestros deberes, vibraciones armoniosas, todo eso son vacunas contra esta enfermedad, esta epidemia del suicidio, ¿no? Es como un virus psíquico, dice, ¿no? Entonces el antídoto será pues análogo, ¿no? Armonizado en energías opuestas, también psíquicas, ¿no? A su vez, existiendo en la ley que guía a la patria invisible, órdenes perennes para que se eviten en lo posible desastres de tal envergadura, todos los esfuerzos empleados a fin de cumplirlas bien, constituyendo un deber sagrado para nosotros para preservar a los hombres en general y a los niños en particular de accidentes de esta naturaleza. Más triste que un suicida es un niño suicida, ¿no? Es mucho más triste eso. Se han habido casos, es terrible, ¿no? A ver, todos conocemos a nuestro hermano Divaldo Franco. Él también tuvo una experiencia sobre el tema de suicidio. En una conferencia que estaba el año de 2018, justamente el tema era promoción de la vida y prevención del suicidio. Divaldo contó que estamos viviendo una época de vacío existencial, lo cual es cierto si nos ponemos a analizar, ¿no? Y la criatura humana que conquistó el universo se perdió a sí misma a pesar de estar rodeada de excelentes tecnologías. La tecnología nos rodea por todo lado, la inteligencia artificial, los nuevos descubrimientos, los nuevos artefactos eléctricos, electrónicos para la casa, para la internet, los dispositivos móviles, etc. Muchas tecnologías. Sin embargo, no logró la misma calidad de vida ético-moral y vivimos en un trágico momento de la soledad. Y estas situaciones que estamos atravesando muchas veces nos impulsan a la soledad, ¿no? Sumado a las ideologías que dan vueltas por ahí donde te inducen a que te aísles, ¿no? A que compres cosas y para tu disfrute personal, ¿no?
Entonces, aislándote de la sociabilización con el prójimo, con los amigos, con la familia, con los compañeros, con los vecinos, ¿no? Según este psicólogo norteamericano que se llama Rollo May, el sexismo, el abandono de la familia y el consumismo son factores desequilibrantes de la persona que, buscando tener cosas, se olvida de lo esencial para su vida. La gente está en una carrera loca de consumismo y comprar cosas, ¿no? Pero se olvida de lo que es más importante para su vida. El amor es escaso y el ser humano se olvidó del amor en su esencia para pensar exclusivamente en el intercambio de sensaciones. O sea, las parejas, muchas parejas, son unidas por eso, por la atracción carnal nada más. No hay un sentimiento sublime de amor en medio, ¿no? Entonces se intercambian sensaciones y no emociones. En consecuencia, vemos la depresión que se profundiza, el suicidio se presenta como una solución a esa depresión, porque borraría las aflicciones, entre comillas, y permitiría disfrutar de la paz. Craso error, ¿no es cierto? No, que no borra nada y tampoco hay ninguna paz. Gran error, como dice acá. Entonces, el suicida solamente difiere el problema para más adelante. No es que lo elimina o lo acorta, lo difiere, porque continúa vivo, no muere. Y al vivir se lleva el problema y la misma agresividad, esa energía negativa que utilizó para aniquilar su cuerpo, se la lleva contra él mismo. Entonces, el llamado es acá que si alguien está pasando por esta situación, no dude en pedir ayuda. La existencia humana es un intercambio de valores y de favores. Siempre podemos ayudarnos unos a otros de manera fraterna. Hay el caso de Divaldo, ¿no? Divaldo, no sé si sabían, él tuvo una hermana que se suicidó en el año de 1939, cuando Divaldo era muy joven, ¿no? Entonces, Divaldo consigue un trabajo y pierde su trabajo, su primer trabajo, y entró en una depresión y pensó en suicidarse. Miren, si no sabían esto, ¿no? Pensó en suicidarse. Y cuando tenía todo listo para suicidarse, su hermana ya fallecida se le apareció y le gritó, no hagas eso, nadie muere. La muerte no existe, nadie muere, no hagas eso. Así Divaldo vivió el drama, conoció el vacío existencial y lo llenó con el ideal. Una vida sin un ideal no es una existencia, es vegetar. Entonces, toda nuestra vida, mis hermanos, todos tenemos que tener un ideal en la vida. El ideal es lo que nos mueve, nos impulsa, nos hace vivir, nos hace despertarnos felices y agradecidos con Dios. Un ideal. Como dice acá, cualquier ideal. No te estoy diciendo un ideal espírita, no. Si tú eres feliz con otra cosa que llene tu vida, hazlo. No necesariamente espírita, ¿no? Porque la vida vale la pena vivir. El gran coraje no es suicidarse es huir a ninguna parte. Es al contrario, ¿no? El gran coraje es quedarse, enfrentar los problemas, a vivir, ¿no? Con todos los problemas que hay. Vivir y buscar las soluciones y enfrentarlas y solucionarlas o buscar ayuda, ¿no? Y vivir es enfrentar esos desafíos y recordar lo valiosa que fue esa decisión de seguir viviendo, ¿no? Divaldo sabemos que vive sus ideales enriquecedores. Como ejemplo de superación, como espírita, verificó la inmortalidad del alma a través de esa ciencia de observación, concluyendo que el suicidio es un gran error. Busque también ayuda. Ayúdese usted mismo si tiene estas ideas que le están dando vueltas, ¿no? Tengamos el derecho de vivir todos. Permitámoslo. Es un regalo de Dios. Hay un camino largo por recorrer todavía. Entonces entendamos que no somos autores de nuestra propia vida y no pensemos como los materialistas que dicen la nada después de la nada, porque la nada no existe. La nada no existe.
Y cada uno de nosotros representa el efecto de una causa mayor que es el Ser Supremo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Todo el esfuerzo que hagamos va a revertir en bendiciones para nosotros. De repente no sea algo valioso ahorita, pero es valioso para los demás. Démosla como un ideal para que otros vivan, para que otros crezcan, para que otros aprendan. Y en lugar de terminar un viaje rico en oportunidades desconocidas, prolónguela y verá que morir en un momento de interrupción física, pero desencarnar, liberarse de la materia, es un proceso largo que solo la iluminación interior puede brindar. Iluminémonos a través de esta transformación que cada uno de nosotros tenemos que realizar en nosotros mismos, ¿no? Y acá nos da una reflexión Dival. La vida no me pertenece, no es mía, pertenece a la causa primera del universo, a Dios, por todos los afectos que no tuve y todos los afectos que tendré. Empezaré a amar. Ese es el propósito esencial de la vida, el amar, el amor. Llénate de luz, porque vivir es el himno de esperanza y de magia que Dios brinda para la felicidad que es posible. Y escojamos entre los dos caminos, la sombra o la luz. Escojamos la luz para seguir caminando, ¿no? Porque la felicidad es posible, como dice acá. Y vamos concluyendo, mis hermanos, este tema un poquito extenso, pero valía la pena detallar todas estas cosas para que tengamos bien claros los conceptos. La vida humana tiene el sublime objetivo de amar. El amor es la fuerza que mueve a las existencias humanas y debería ser nuestro centro principal. Encontremos el sentido existencial y hagámoslo realidad. Es una razón fuerte para vivir y es fundamental despertarnos a la realidad de la inmortalidad del alma y a la realidad de los espíritus que somos espíritus, debiendo tener el esfuerzo y dedicación para superar los desafíos existenciales. No es una vida fácil, no es una vida paradisiaca. Vamos a tener pues desafíos, problemas, enfermedades, decepciones, etc. Pero con la ayuda de Dios esforcémonos para superarlos y después veremos que valió la pena. Las vidas vacías, evitemos eso, son el resultado de adaptarnos a nuestro aislamiento social y al caos de la modernidad. Evitemos eso. Que podamos encontrar en la doctrina espírita al Consolador prometido por Jesús, que es nuestro terapeuta divino, miren, es el médico divino, y llenar nuestros espacios mentales y el tiempo disponible en nuestras vidas en bendiciones para nosotros y para quienes nos rodean. En la doctrina están las enseñanzas de Jesús, las pueden encontrar en cualquier evangelio, pero en la doctrina espírita están explicadas, estudiadas y ampliadas. La ayuda al prójimo ayuda en nuestro crecimiento personal y espiritual para construir nuestra plenitud, ¿no? O sea, en la plenitud y ir pasando por niveles de momentos felices y felicidad gradualmente, ¿no? Ya podemos empezar a eso. La mayoría de las situaciones de suicidio se pueden resolver recibiendo prevención y ayuda ante una crisis. Para eso nos toca estar atentos y pedir ayuda si es que en nuestro caso, ¿no? Ante un caso de descontrol y trastornos emocionales, hay que buscar ayuda en profesionales y reforzar en los demás y en nosotros mismos las ganas de vivir, entendiendo que, es importante, los sufrimientos, decepciones y problemas son parte de este mundo donde estamos. No estamos en un mundo elevado ni perfecto, no estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Entonces, nos va a tocar enfrentar ese tipo de pruebas. Y continuemos luchando, confiando en Dios, en su justicia y en su infinita misericordia. Acordémonos, su infinita misericordia, que nunca nos abandona, nunca nos abandona. Tengamos claro eso. Mis hermanos, Jesús nos bendiga entonces, hoy y siempre. Mucha paz para todos, mucha paz, mis hermanos. Gracias por su atención.
Los esperamos la próxima semana con temas similares para nuestra ayuda espiritual y nuestro crecimiento. Los esperamos el próximo martes. Y aquí unas referencias bibliográficas si quieren profundizar en el tema. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook y los esperamos la próxima semana. Buenas noches.